A la 1:47 de la madrugada, los equipos de extracción por enfriamiento profundo de la planta de helio de Orenburgo se desconectan para la inspección trimestral del sistema de supresión de incendios. Nadie fuera del personal de mantenimiento de la instalación sabe que esto ocurre. No aparece en ningún calendario operativo de acceso público. No se detecta en imágenes satelitales, ni en la recopilación de señales, ni en ningún análisis de radar del complejo. Es el tipo de detalle operativo que solo existe en la memoria de quienes realizan la inspección y en los registros de mantenimiento trimestral de una instalación que lleva funcionando sin interrupción desde 1974, que procesa 45.000 millones de metros cúbicos de gas al año, que representa el 60% de todo el gas procesado por Gazprom Perevodka, y que produce lo único que Rusia no puede reemplazar fácilmente ni importar ni fabricar en otro lugar mientras esta planta está fuera de servicio. Helio. No el que llena globos de cumpleaños, sino el que se usa en los motores de cohetes de combustible líquido y en los sistemas de guiado que indican a esos motores a dónde deben ir. El que se extrae del gas natural mediante un proceso de enfriamiento profundo que requiere equipos tan especializados y calibrados con tanta precisión que un incendio que alcance las unidades de extracción no interrumpe la producción una semana. La interrumpe durante meses, mientras Rusia espera componentes de repuesto que deben fabricarse con tolerancias que la mayoría de los proveedores industriales del mundo no pueden cumplir. Cada ataque ucraniano anterior contra esta instalación había provocado incendios que el sistema de supresión contenía en menos de una hora. Gazprom había informado de interrupciones de emergencia de varios días, luego había reanudado las operaciones, y las unidades de enfriamiento profundo nunca habían sido tocadas. El sistema de supresión es muy bueno. También está desconectado 40 minutos cada trimestre. La capitana Dorina Shevchenko lleva 9 meses sabiendo de esa ventana. No trabaja en operaciones de drones ni en planificación de ataques. Es una oficial de inteligencia militar ucraniana y su trabajo específico durante los últimos 18 meses ha sido gestionar una única fuente humana dentro del complejo gasoquímico de Orenburgo. No un saboteador, no un soldado, no alguien reclutado para llevar a cabo ninguna acción dentro de la instalación. Un trabajador de mantenimiento ordinario, uno de varios cientos de personas empleadas en la división de servicios técnicos de la planta, que le transmite una categoría de información operativa cada trimestre y lo ha hecho con absoluta consistencia, durante todo el tiempo que ella ha sido su responsable de contacto. Lo heredó de un predecesor que lo había reclutado 2 años antes de la invasión a gran escala, cuando la lógica de gestionar una fuente dentro de una instalación de Gazprom a 1500 kilómetros de la frontera ucraniana era en su mayor parte teórica. Cuando Shevchenko asumió la relación de manejo, la guerra llevaba más de 4 años en curso y lo que una vez había sido teórico era ahora la pieza de inteligencia operativa más valiosa de la que jamás había sido responsable de proteger. La información de su fuente era sencilla y repetitiva, y durante los 2 primeros trimestres en que la recibió resultó completamente inútil en términos prácticos. La ventana de inspección trimestral del sistema de supresión siempre duraba 40 minutos. Siempre comenzaba con pocos minutos de diferencia respecto a la misma hora, siempre siguiendo la misma rotación que el calendario de mantenimiento había respetado desde la última actualización del sistema en 2019. La fuente proporcionaba la fecha y la hora de inicio cada trimestre, confirmaba que la ventana se había mantenido y señalaba cualquier cambio de calendario que pudiera afectarla. Durante los 2 primeros trimestres, Shevchenko lo remitió por la cadena de mando. Lo marcó como parámetro potencial para un ataque y recibió la misma valoración en ambas ocasiones. Operativamente interesante, sin paquete de ataque viable para un objetivo a este alcance. Continuar la vigilancia. En el tercer trimestre, el programa de drones de largo alcance había cambiado el cálculo. Ucrania llevaba más de un año ampliando su alcance operativo, y para la noche en que presentó el tercer informe de ventana, existían plataformas que podían llegar a Orenburgo. Nunca se habían empleado a esa distancia. La ruta no había sido probada. La pregunta de si un dron que volara 1500 kilómetros desde la frontera ucraniana podía llegar sobre un complejo industrial específico a una hora específica dentro de una ventana de 40 minutos concretos con suficiente precisión como para que importara no era una pregunta que nadie hubiera respondido en la práctica. Presentó el informe de ventana del tercer trimestre con una línea adicional, la primera vez que había añadido algo más allá de la inteligencia en bruto. El sistema de supresión de las unidades de extracción por enfriamiento profundo está programado para una
Actualización completa de hardware en el próximo ciclo de mantenimiento. Tras esa actualización, el tiempo de respuesta del sistema se duplica y la ventana de inspección se reduce de 40 minutos a aproximadamente 8. Este es el último trimestre antes de la actualización. Tras el próximo ciclo, la ventana que ha existido durante 7 años deja de existir. Los planificadores de ataques respondieron con una nueva pregunta. Inteligencia de fuente única de un responsable de contacto no verificado sobre un objetivo tan profundo dentro de Rusia. ¿Cuál era su nivel de confianza en la fiabilidad de la fuente? Contaba con 18 meses de informes consistentes y precisos. Había cotejado cada detalle que su fuente había proporcionado con imágenes satelitales, con recopilación de señales, con informes industriales de fuentes abiertas, y no había encontrado ninguna discrepancia en nada de lo que le había dicho que pudiera verificarse de forma independiente. Tenía una pieza de información que no podía verificarse de forma independiente porque solo existía en los registros de mantenimiento de una instalación a la que ninguna parte externa había accedido jamás. Una ventana de 40 minutos durante 3 trimestres consecutivos, siempre dentro de 2 minutos de la misma hora de inicio. Presentó su evaluación de confianza como alta. Se le comunicó que el paquete de ataque necesitaba corroboración de una segunda fuente independiente antes de la autorización para un objetivo de este alcance y sensibilidad estratégica. No tenía una segunda fuente. Tenía una fuente, 18 meses de informes consistentes y una ventana que se cerraba. Al día siguiente presentó una evaluación complementaria, no como solicitud de autorización, sino como registro de su juicio profesional. Si la ventana reportada para este trimestre es precisa y si la actualización de hardware se lleva a cabo según lo previsto, Ucrania no volverá a disponer de este parámetro para este objetivo. El paquete de ataque que existe ahora, utilizando las plataformas que existen ahora, con la ruta a través del corredor de aproximación que mi fuente identificó a partir de su propio tránsito diario, por el camino de acceso en el lado kazajo del complejo, representa una combinación de factores que no se repetirá. Presento esto como una evaluación formal de inteligencia, no como una recomendación de ataque. La decisión no me corresponde a mí. La decisión se tomó 4 días después. La ruta que su fuente había descrito no era un vacío de radar en el sentido tradicional. Era algo más específico, a su manera, más fiable que un vacío. La planta de procesamiento de gas de Orenburgo y la planta de helio de Orenburgo se encuentran cerca de la frontera con Kazajistán, y el camino de acceso que su fuente recorría cada mañana para llegar a su turno discurría por el lado kazajo del perímetro del complejo durante aproximadamente 11 kilómetros antes de cruzar de vuelta al territorio ruso, por la entrada de servicio oriental de la instalación. Llevaba 6 años conduciendo por ese camino. Conocía sus cambios de elevación, sus líneas, y el punto concreto donde la instalación de radar rusa en la esquina noroeste de la planta perdía su cobertura de baja altitud porque una línea de crestas en el lado kazajo de la frontera interrumpía su geometría de barrido a menos de 50 metros. Se lo había mencionado de pasada durante una verificación rutinaria, como un dato de geografía local más que como inteligencia. Ella lo había anotado. Lo había cotejado con los datos topográficos disponibles y había comprobado que la línea de crestas era real, que se extendía aproximadamente 8 kilómetros, y que cualquier aproximación desde el lado kazajo a menos de 50 metros tendría una ventana de entre 12 y 17 minutos de visibilidad radar reducida antes de que el sistema de cobertura secundaria de la instalación detectara el contacto. No invisible, reducida. La diferencia entre un dron detectado con 22 minutos de advertencia y un dron detectado con 6. La diferencia entre una batería de misiles tierra-aire con tiempo suficiente para calcular una solución y una batería de misiles tierra-aire luchando por responder a un contacto que ya ha recorrido la mayor parte de la distancia. Había incluido el detalle de la línea de crestas en su informe del segundo trimestre sin comentarios, como una nota geográfica adjunta a los datos de la ventana de mantenimiento de la fuente. Había sido el detalle que elevó la evaluación del tercer trimestre de operativamente interesante a algo que merecía la pena convertir en un plan de ruta. Los drones despegaron desde un área de preparación avanzada antes de medianoche y volaron hacia el este durante más de 1 hora antes de girar para aproximarse desde el sur. La ruta los llevó a través de la estepa kazaja a baja altitud, muy por debajo de la geometría de cobertura de las instalaciones de radar que vigilaban los accesos orientados hacia Ucrania en la región de Orenburgo, siguiendo una trayectoria que la descripción geográfica de la fuente había hecho posible y que ninguna misión
ucraniana anterior había utilizado jamás, porque ninguna misión ucraniana anterior había necesitado llegar a Oremburgo. La defensa aérea rusa detectó la formación cuando cruzó la línea de crestas e inició su aproximación final. No a todos. Varios drones del elemento de cabeza fueron adquiridos y atacados antes de alcanzar el perímetro de la instalación. La batería de defensa aérea local respondiendo a contactos que habían aparecido a corta distancia con menos advertencia de la que su doctrina anticipaba. La oficina del gobernador informaría más tarde de que varios drones habían sido derribados sobre un complejo industrial, lo cual era exacto. También era incompleto. Los drones que importaban cruzaron el perímetro de la instalación a la 1:44, 3 minutos antes de que comenzara la ventana de inspección del sistema de supresión. No atacaron de inmediato. El plan de ruta que Shevchenko había construido en torno a la ventana de mantenimiento de la fuente incluía un componente de espera, un perfil de vuelo en círculos sobre el perímetro exterior de la instalación, diseñado para absorber la brecha de 3 minutos entre la llegada y la apertura de la ventana, en lugar de obligar a toda la operación a llegar con una tolerancia de segundos. 2 drones se perdieron durante la espera, adquiridos por la batería que se reposicionaba tras su enfrentamiento inicial. La batería era buena. También estaba gestionando un número de contactos para el que no había sido diseñada simultáneamente, y los que se le escaparon eran los que ya se habían desplazado dentro del alcance mínimo de enfrentamiento. A la 1:47, la ventana de inspección del sistema de supresión se abrió. El primer dron alcanzó la sección de extracción por enfriamiento profundo a la 1:49. El ataque a las unidades de extracción no fue espectacular según los estándares de los incendios que habían ardido anteriormente en esta instalación. Fue preciso. El proceso de enfriamiento profundo requiere temperaturas muy por debajo del ambiente, mantenidas mediante una cascada de ciclos de compresión y expansión que discurren a través de equipos sensibles, tanto al impacto directo como a los cambios de presión rápidos que acompañan a cualquier evento explosivo significativo en el espacio adyacente. La ojiva no necesitaba destruir las unidades de extracción. Necesitaba alcanzarlas mientras el sistema de supresión no estaba en funcionamiento y permitir que el incendio resultante se propagara por la sección de extracción durante los 40 minutos que faltaban para que el sistema de supresión volviera a activarse. El segundo dron golpeó la línea de purificación de azufre de la planta de procesamiento de gas, la sección que procesa el gas bruto procedente del campo de Oremburgo y del campo de Karachaganak en Kazajistán, eliminando el sulfuro de hidrógeno y el dióxido de carbono antes de que el gas limpio pase a la planta de helio. No el objetivo principal, una contribución secundaria al mismo fin. Cuanto más tiempo estuviera fuera de servicio la línea de azufre, más tiempo se interrumpiría el flujo de materia prima hacia las unidades de extracción incluso una vez completadas las reparaciones físicas. Los datos de detección de incendios por satélite confirmaron múltiples focos térmicos en la zona industrial de la planta antes del amanecer. El aeropuerto de Oremburgo suspendió los vuelos. Orsk y Yasny siguieron el mismo camino. Gazprom no emitió ningún comunicado inmediato. El sistema de supresión volvió a activarse a las 2:27. Los incendios en la sección de extracción por enfriamiento profundo llevaban ardiendo 38 minutos. El sistema de supresión los contuvo en 11 minutos tras su reactivación. Las propias unidades de extracción habían estado funcionando sin interrupción desde 1974. No volverían a funcionar en mucho tiempo. La nota posterior a la acción de Shevchenko constaba de 3 frases. La ventana de la fuente era precisa con un margen de 1 minuto respecto a la hora de inicio reportada. El corredor de aproximación que describió redujo la advertencia de detección a aproximadamente 6 minutos, coherente con el análisis topográfico presentado en la evaluación del segundo trimestre. Se recomienda la continuación de la relación de manejo y la revisión de parámetros de infraestructura, similares en otras instalaciones dentro del conocimiento de la fuente. No escribió nada sobre los 3 trimestres en que había presentado el mismo informe de ventana y recibido la misma evaluación. No escribió nada sobre el informe complementario ni sobre la única línea adicional que había añadido al informe del tercer trimestre ni sobre los 4 días transcurridos entre esa presentación y la autorización. No escribió nada sobre la fuente que había recorrido el mismo camino de acceso cada mañana durante 6 años y que una vez había mencionado una línea de crestas de pasada porque captaba la luz de una manera particular en invierno. Hay algo en eso que resulta difícil de ignorar. Una persona que conduce el mismo camino durante 6 años,
que menciona sin darle importancia que una cresta atrapa la luz de una forma extraña cuando llega el frío, sin saber que esa observación, ese detalle completamente cotidiano, acabará siendo la pieza que faltaba en un rompecabezas que otros llevan meses intentando resolver. Cualquiera podría preguntarse si alguna vez llegó a saberlo, si alguien se lo contó, o si simplemente siguió conduciendo por ese camino cada mañana sin enterarse de nada. Ucrania había atacado la planta de procesamiento de gas de Orenburgo antes, 2 veces, y Gazprom había contenido los incendios en menos de una hora y había reanudado las operaciones en cuestión de días. El tercer ataque alcanzó las unidades de extracción por enfriamiento profundo porque el sistema de supresión tenía una ventana de inspección de 40 minutos cada trimestre, y un trabajador de mantenimiento la había mencionado a la persona adecuada, y la persona adecuada la había anotado y la había presentado 3 veces hasta que alguien tuvo drones capaces de llegar a Orenburgo y una razón más para no esperar a una cuarta. La capitana Dorina Shevchenko no había construido los drones. Había encontrado los 40 minutos. Y uno se queda pensando si la guerra moderna se decide más en despachos silenciosos, con informes que nadie lee 2 veces, que en los cielos donde vuelan los drones.